Le rogamos a nuestro Señor que siga con nosotros, que ahora también en este momento que nos disponemos a escuchar la palabra de nuestro Dios, pues podamos abrir nuestro corazón, nuestras mentes, ¿verdad? A las enseñanzas, a los buenos ejemplos que hay en las Escrituras y también entendiendo aquellos malos ejemplos, pues dejando aquello a un lado, ¿verdad? Por supuesto. Siempre esforzándonos por ser mejores para nuestro Señor, para servirle diariamente de la mejor manera. Somos como los 7000. Quizás se pregunten, pues, ¿qué quiere decir eso? ¿Quiénes son esos 7000? Bueno, pues es una historia en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No es esto algo que sea, podemos decir, parte de una, o gran parte de una historia, pero sí es uno de los detalles que se dicen en una historia sobre el profeta Elías. Eh, Así que acompáñenme, pues, vamos a estar viendo en las escrituras. Sabemos que el profeta Elías, como veíamos anteriormente, ¿verdad? Que Elías, pues, ah, habló con el rey porque había mucha idolatría en el pueblo, mucha, demasiada. Había cientos de profetas del Baal, de dioses paganos, y el pueblo se estaba entregando a la idolatría. Podemos decir casi el pueblo entero. Era un tiempo bastante terrible, en el que no solamente estaban entregados a la idolatría, sino que también mataban a los profetas de Dios, a los profetas verdaderos, porque sabemos que los profetas de los Baales pues simplemente eran mentirosos, ¿verdad? Porque no hay otro Dios, no hay otro Salvador, no hay otro Creador, solamente nuestro Dios. Así que era un tiempo bastante difícil y recordamos aquella historia en que Elías pues eh, probó quién era el Dios verdadero. Estaban ahí después de que estos cientos de hombres idólatras, profetas de estos dioses, convocaron a su Dios para que consumiera aquel holocausto que se había preparado y no los escuchó. Recuerdan que este profeta de Dios aún se burlaba de ellos y decía, canten más fuerte, grítenle, despiértenlo, ha de estar dormido su Dios, ¿verdad? Se estaba en forma de burla, porque él sabía que no había tal Dios, ¿verdad? Y esas personas aún se cortaban su carne, ¿verdad? Como era costumbre para esas adoraciones, ¿verdad? Paganas. Bueno, pues llegó el tiempo en que él oró a Dios. Después de haber puesto mucha agua en aquel holocausto y aún se llenó la zanja alrededor, dice, de toda el agua que pusieron. Y él orando a Dios para que mostrara quién era el Dios verdadero. Y dice que bajó aquel fuego que consumió todo el holocausto y aún lamió toda el agua que habían echado por ahí, ¿verdad? Se comprobó completamente, muy claramente quién es el Dios verdadero. Después de ahí, pues mandaron matar a aquellos profetas. Pero cuando la esposa del rey se dio cuenta de lo que había hecho Elías, ella le mandó decir, le mandó un recado, le mandó un mensajero diciendo, así te voy a hacer a ti el día de mañana, como tú has hecho a mis profetas o a estos hombres, ¿verdad? Los profetas paganos. Así que Elías tuvo que huir. Él huyó, se fue, ¿verdad? Estando en peligro, sabiendo o pensando que estaba su vida en peligro podemos pensar que él viajó mucho porque llegó un momento en que muy cansado se sentó bajo un árbol a descansar. Bueno, pues después de esa gran victoria del fiel Elías, por el poder de Dios que hemos estado
hablando, pues él huía y deseaba que Dios le quitara la vida. ¿Sí? Fíjense, vamos en Primera de Reyes, vamos a estar viendo varios versículos aquí, ¿verdad? Que nos hablan de esta historia en Primera de Reyes. En el capítulo 19, no sé si se vean muy claras o no las letras del versículo ahí en la pantalla, pero es Primera de Reyes 19, del 1 al 4. Nos dice así las escrituras. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir, se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Saben que varios hombres en las escrituras dicen palabras similares, deseando que su vida terminara? Es terrible, primero, ¿verdad? Porque es la razón, ¿verdad? Lo que hace la diferencia. Aquí Elías está pidiendo que su vida terminara por su sufrimiento. Pero sabemos, nos dice las escrituras, que debemos de estar dispuestos a sufrir, aún a perder la vida por nuestro Señor. ¿Qué de Elías? ¿Sería un momento débil de Elías? En otra ocasión, también recuerdan a Jonás, perdón, el profeta Jonás. Después de todo lo que pasó, todo lo que atravesó, tratando de huir de Dios, y no pudo, se lo tragó aquel gran pez, después lo vomitó, dice, en el mar, y finalmente obedeció. Después de todo aquello, él se sentó en aquel lugar alto para ver la ciudad de Nínive destruida, según él, es lo que él deseaba, porque eran personas muy malas que vivían ahí. Pero se arrepintieron, no sabiendo Jonás, ¿verdad? Pero él esperaba la destrucción. Pero Dios les había perdonado porque ellos se habían arrepentido. Y ahí estaba pues él esperando, mirando la ciudad. Y dice que le caía un sol muy fuerte. Tanto que Jonás se enojó y deseaba la muerte por el calor y por esa situación. Algunos le llaman el profeta chiflado a Jonás, ¿verdad? Porque estaba como haciendo berrinches, y eso es lo que vemos en esa historia, ¿verdad? Y esa era la situación, ¿verdad? Deseando que su vida terminara por la situación en su vida. Y eso no es digno de un cristiano, de un hombre de Dios, de un hombre o una mujer de Dios, ¿verdad? Pablo dijo algo similar, ¿recuerdan? Pero él por otra razón. Él dijo: el vivir es ganancia, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él deseaba ya morir, pero él decía: por estar con Dios. Esa era la razón por la que él pedía que su vida terminara. Por estar ya contigo, Señor, porque eso es mejor. Seguramente sufría, y sabemos que Pablo sufría mucho. Aún tenía un aguijón, una enfermedad.
Pero él no quería que su vida terminara por esa razón, sino por estar con el Señor. ¿Qué diferencia? Anoche estudiando, ¿verdad? Yo meditaba en esto nuevamente. Hemos hablado mucho de Pablo porque es tan importante. Y yo pensaba, ¿verdad? Mientras preparaba y estudiaba pues este sermón, yo estaba pensando, ¿verdad? En esta vida, en la vida de Pablo, cómo era algo muy diferente. Un hombre, uno de los más grandes o importantes, pero también uno de los más despreciados, ¿verdad? Y estaba pensando en otro estudio. Y de verdad que es tan interesante esto de Pablo, aún la razón por la que él pedía estas cosas. Bueno, pues así Elías huía, estaba esta situación de él tan difícil, ¿verdad? Y al parecer, pues Elías pensaba que él era el único que quedaba. Primera de Reyes, ahí mismo en 19. Ahora el versículo 9 y 10 nos dice, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, la cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Elías pensaba que él era el único que quedaba allá, el único fiel a Dios. Qué situación tan difícil para Elías. Imagínense ustedes. Si a veces, hermanos, en realidad, ustedes sabrán, a veces surgen entre, ¿verdad? En el mundo entero o entre las iglesias que conocemos, ¿verdad? A veces surge alguna enseñanza, ¿verdad? Que no es correcta. Y a veces, ¿verdad? Lamentablemente, algunos por algún tiempo, por lo menos, adoptan alguna parte o hablan a favor de aquello que no es correcto. Y cuando uno trata de hablar la verdad de Dios, a veces hasta uno se siente, caray, ¿seré yo el único? ¿Verdad? Que está hablando de esta manera, de la verdad de Dios, ¿verdad? Porque escucha a uno y a otro a veces, ¿verdad? De una manera incorrecta. ¿Verdad? Y algo tan sencillo, podemos decir, y imaginémonos, ¿verdad? Lo que Elías estaría pensando y sufriendo en esa situación también. Pensando que sería ya el único que estaba hablando la verdad. ¿Sí? Habiendo matado ya pues a todos los demás profetas del Señor. Él así pensaba, que ya era el único, pero el Señor le dijo, y ahí viene ese número, ¿verdad? El Señor le dijo que había 7,000 fieles. El versículo 18 dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Sí? Así que al Baal, pues, estamos viendo, según lo que nos dice aquí, una de las cosas que hacían para adorar a este Baal, a este ídolo, pues era adorarle y también arrodillarse ante él y también besarlo. ¿Sí? Pues había 7,000 que no habían hecho tal cosa. Les decía yo al principio, ¿verdad? Que esta era un tiempo de mucha idolatría y la mayoría del pueblo se había ido tras los ídolos. Así que estos 7,000, Elías sin saberlo, pues había aquellos que seguían siendo fieles a Dios, ¿verdad? ¿Quién eran estos 7,000? Pues fíjense que en el Nuevo Testamento, si me acompañan al libro de Romanos, habla de este evento que estamos nosotros leyendo en Primera de Reyes. Romanos 11,
3 al 5, si me acompañan, vamos a leerlo rápidamente, porque Pablo está hablando de esto. Ya llegaremos en nuestro estudio, ¿verdad? Que estamos teniendo en Romanos también, pues el capítulo 11, y lo volveremos a mencionar quizás con algunos otros detalles. Romanos 11, del 3 al 5, nos dice: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Así que se está haciendo una comparación, hermanos. Cuando en aquellos tiempos, en aquellos años, allí había mucha idolatría, pero aún quedaba aquel grupito. 7,000 pareciera que fuera un número muy grande. Pero comparado a todos los israelitas, en verdad eran pocos. ¿Sí? Y hemos hablado, ¿verdad?, que las Escrituras nos enseñan que siempre hay un remanente. Pues nos dice nuestro Señor muy claramente que el camino de perdición, de idolatría, de desobediencia a Dios, es un camino muy ancho, en donde la mayoría de las personas van, y el camino de Dios es un camino angosto, en donde cuesta más trabajo. Necesitamos más esfuerzo para andar por ese camino, ¿verdad? Un camino angostito, una puerta estrecha, pero lleva a la salvación. Lleva al lugar que queremos, ¿verdad? Hacia el Señor. Así que aquí se está haciendo esta comparación. Sí, en aquel tiempo había aquel remanente, aquellos 7,000, pero también, dice el versículo 5, Romanos 11:5, en este tiempo, o sea, en el tiempo de Pablo, también había quedado un remanente escogido por gracia. ¿Verdad? O sea, ¿sería de los judíos? ¿Aquellos que aceptaron al Señor? ¿O en general, verdad? En general, porque muchos no aceptaron al Señor. Algunos vinieron a Él. Y esos claramente serían contados con este remanente, ¿verdad? Así como nosotros, hermanos, así como nosotros hoy en día podemos también pensar, ¿verdad? Que pues en el mundo hay tanta idolatría, tanto mal, tanto ateísmo, ¿verdad? O sea, personas que no creen en Dios, tanto y tanto. Pero gracias al Señor que hemos encontrado esa gracia que dice aquí Pablo, por la cual había aquel remanente. Y que hoy en día también, hermanos, en medio de este mundo tan pecador, en medio de esta obscuridad que hay en el mundo, podemos ser parte de ese remanente. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué podemos aprender hoy de eso? De esos eventos. Pues esto que estamos hablando, ¿verdad? Que aún en medio de esta oscuridad, de este mundo, podemos estar fieles. ¿Sí? Depende de usted, depende de mí, de cada quien. Con la ayuda de Dios, por supuesto. Estar constantes, orando, meditando, creciendo. ¿Sí? Claro que estos 7,000 eran desconocidos para Elías. Él no sabía, ¿verdad?, que aquellos existían. Pues así podemos pensar nosotros también. No, debemos de saber, no somos nosotros nada más, ¿verdad? Hay iglesias del Señor en muchos lugares. Gracias a Dios, ¿verdad? Que conocemos a muchas iglesias por aquí a nuestro alrededor. Mencionábamos ahorita aquel hermano, ¿verdad? De Sefner y les menciono de la iglesia aquí en Plant City. Hay 2 iglesias. Y en Brandon y en Valrico y allá en Tampa hay varias.
Y nos da tanto gusto, ¿verdad? Que la iglesia del Señor en verdad está en todo el mundo, porque esa es la promesa de Dios. Quizás no los conocemos personalmente a todos, pero sabemos que ahí siempre hay, ¿verdad? Algún remanente del Señor. El hombre pues ignora, mas Dios todo lo sabe, ¿verdad? Nosotros no podemos saber exactamente quizás dónde está cada iglesia del Señor en el mundo entero, pero Dios sí lo sabe. Él sabe todas las cosas y solamente quería yo pues leer este Salmo 139, ¿verdad? Muy interesante estas palabras de David. Salmos 139, del versículo 1 al 4. Nos dice así, Salmos 139, del 1 al 4. Así. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Aún, hermanos, antes de hablar cada uno de nosotros, Dios sabe lo que vamos a decir. Dios conoce nuestro sentarnos y nuestro levantarnos. O sea, Dios conoce exactamente nuestra vida. Y a veces nos sentimos, ¿verdad?, en una situación que pensamos que estamos solos y que Dios no nos escucha. Dios sabe muy bien, ¿verdad? Y Dios nos escucha si hacemos su voluntad. Eso es tan importante, ¿verdad? Y enseñamos siempre que hay una manera correcta de orar, de hablar a Dios para que nos escuche. Y el primer paso, pues, es ser justos. Es hacer la voluntad de Dios. Así que debemos de saber si estamos en el camino del Señor, si estamos siendo fieles a Dios. Él ahí está, ¿verdad? Y aún Él conoce a todos en el mundo, a cada persona, nuestro corazón, nuestros pensamientos, la intención de nuestros pensamientos y nuestras palabras aún antes de hablarlas, ¿verdad? Dios pues conoce todas las cosas. Es por lo que dice las Escrituras que a Dios no le podemos engañar, ¿verdad? Nosotros no conocemos nuestros pensamientos, ¿verdad? De los demás. Así que nos podemos engañar a nosotros mismos, pero a Dios no. Por eso tenemos que ser muy sinceros siempre ante Dios, sabiendo esto, ¿verdad? Que de nada nos sirve, ¿verdad? No ser sinceros, al contrario, ¿verdad? Nos es de bien, nos es bueno, pues, ser sinceros ante Dios en todo momento, en todas las cosas, ¿sí? Muy bien, pues era una minoría fuerte, podemos decir, porque seguramente, así como nosotros lo experimentamos a veces, nos vemos en situaciones en que pensamos, bueno, ¿qué soy el único? ¿Somos los únicos, verdad? En que andamos en este camino, en que hablamos la verdad, etcétera. Aún cuando hay tanta presión de los que nos rodean, ¿verdad? Por eso ponía esto, ¿verdad? Que era una minoría fuerte, sin importarles que corrían peligro, sin importar lo que decían la mayoría de las personas, porque como hemos hablado anteriormente, ¿verdad? No, la mayoría no siempre tiene la verdad, ¿verdad? No debemos de seguir la opinión de la mayoría, sino la verdad de Dios, la opinión y los mandamientos de Dios. 7,000, pues, pudiera ser un gran número, o nos pudiera parecer, pero eran pocos, ¿verdad? Eran pocos a comparación de todos los que había, aquellos hombres.
pues este grupo era fiel a Dios. Sabían y entendían muy bien. Estos 7,000 hombres recordaban ese mandamiento de Dios que tenían ellos en ese tiempo, Éxodo 23, que les decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tan sencillo así, tan sencillo este mandamiento, y aún la mayoría del pueblo se había ido precisamente a los dioses ajenos, ¿verdad? Así es el hombre que no busca a Dios, ¿verdad? El hombre que no se esfuerza. Aún los mandamientos más claros de Dios los violamos, ¿verdad? Los quebrantamos. Pero debemos de crecer cada quien, meditar, seguir recordando qué es lo que pasa, cuáles son las consecuencias, porque cada quien es libre, ¿verdad? Cada quien somos libres para hacer lo que querramos, pero cada decisión tiene un resultado, ¿verdad? Así que no importa pues si el mandamiento es muy claro o no, o si es muy fácil o difícil, todo mandamiento de Dios tenemos que cumplirlo. De otra manera, no seremos contados con el remanente. No seremos contados con los hijos de Dios. Nuestro nombre no estará en el libro de la vida. Entonces, esforcémonos, ¿verdad? Siempre y cada momento para seguir firmes en ese cumplimiento con los mandamientos de Dios. La pregunta es, pues, para seguir meditando, ¿somos, pues, como este remanente? ¿Somos así como estos? ¿Verdad? Estos 7,000 que estuvieron dispuestos a estar firmes. Es posible, pues, ser fieles aun cuando la mayoría no lo es, como mencionábamos hace un momento. Noé vivía entre una generación muy perversa. ¿Recuerdan? Por eso vino el diluvio. Este es otro ejemplo, ¿verdad? De lo que estamos viendo aquí en cuanto al profeta Elías. Allá también Noé y su familia fueron obedientes a Dios cuando nos dice las escrituras que todo hombre, ¿verdad? Era constantemente el mal. Todo lo que tenían en su cabeza, ¿verdad? En su mente era el mal. Como decir, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué mal iremos a hacer hoy? Pero Noé y su familia no. Así también nosotros, ¿verdad? Aunque veamos tanta maldad a nuestro alrededor, hermanos, no podemos dejar que llegue esa influencia a nosotros, a los nuestros, ¿verdad? A nuestros hijos, a nuestra familia. Debemos de ayudarnos a que no llegue el mal. Y puede venir de cualquier lugar, ¿verdad? Pero confiemos en los hijos de Dios, en los cristianos, ¿verdad? Que nos podemos ayudar en estas situaciones difíciles. Bueno, pues yo había puesto aquí Génesis 6, 5 al 9, solo para leer y ver lo que estamos mencionando aquí. Génesis 6, del 5 al 9 nos dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su generación, en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Así que así debemos de ser nosotros. Por eso, ¿verdad? Está esto escrito,
para que veamos estos ejemplos. Qué hermoso que la palabra de Dios, que la Biblia hablara de cada uno de nosotros, que se mencionaran nuestros nombres, ¿verdad? Y la hermana Nena fue fiel en esto y en esto y en esto, y siempre. Y la hermana y el hermano y todo aquel, ¿verdad? Pues así será si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, ¿verdad? Qué hermoso que seamos alguien ante Dios, que estemos presentes en la mente, porque el que no está fiel a Dios, Dios lo olvida, ¿recuerdan? Dios se olvida de nosotros. Por eso dice, Señor, ábrenos, apartados de mí, malditos, ¿verdad? Dijo nuestro Señor Jesucristo, porque no habían hecho la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero si sí, entonces el Señor nos conoce y tocaremos, dice, y se nos abrirá y el Señor comerá con nosotros. El mensaje que dice allá, ¿verdad? En Apocalipsis. Qué hermoso, son grandes promesas, ¿verdad? No podemos olvidarlo. Firmes, pues, aún en esta generación perversa. No tenemos que leer ¿verdad? Pero Josué también advirtió. Bueno, discúlpenme ustedes. Sí, vamos a leer aquí Josué. Josué en el capítulo 24, rápidamente también, donde Josué anima, pregunta, cuestiona, ¿a quién van a servir? Josué 24, 15 y el versículo 23 también. Josué 24, 15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? Pues no solamente podemos hablar de ídolos, sino cualquier situación. Saben que a veces nos queremos mantener firmes en la palabra de Dios y otros saben. Y a veces de manera a propósito tratan de ponernos en nuestra vida algún tropiezo. ¿Tú te quieres esforzar por hacer esto? Pues de otra manera, ¿verdad? Ahí como de una manera oculta, ¿verdad? Por ahí decir, no, mira, ven con nosotros, participa de esto. No pasa nada. ¿No? A veces a fuerza, más cuando se sabe que queremos hacer el bien, que queremos estar firmes en el camino del Señor, se nos quieren poner tropiezos. No nos dejemos, hermanos. Esto es lo que hicieron aquellos 7,000, ¿verdad? Pero a nosotros también nos puede suceder. Si decimos, yo no puedo comer con tal cristiano que está en pecado, y pues no, ven y come. Es un tropiezo. Y es un pecado si alguien pone tropiezo entre alguien más, ¿verdad? Y es solamente por un ejemplo. Hay muchos otros ejemplos que podríamos ver, ¿verdad? Pero ¿qué dice Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová, no al mundo, no a los hombres. Amamos a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer y más grande mandamiento. Amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y el 23 decíamos, dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinar vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Algo equivalente para nosotros es, bueno, pues quiten de su vida, quitemos de nuestra vida aquello que nos estorba,
Si es idolatría, pues quitemos aquella idolatría, ¿verdad? Aunque no creo que haya idolatría entre nosotros, pero cualquier otra situación que nos estorba, ¿verdad? Cualquier cosa que nos estorba para servir fielmente, debemos de quitarlo. Como Josué nos está animando. Decidamos, ¿verdad? Si van a servir a Dios o a alguien más. Pero mi casa y yo vamos a servir a Dios. Así que ni pierdas tu tiempo tratando de hacerme tropezar. Mi casa y yo estaremos fieles, ¿verdad? Nos esforzaremos. Seguiremos adelante. Porque con Él queremos estar, ¿verdad? En aquel día. Pues, algunos estaban muertos espiritualmente. Saben que nos habla de esto en Apocalipsis en el capítulo 3. La fe debe estar fortalecida, ¿verdad? En cada uno de nosotros. Debemos de estar firmes, ser espirituales. Pero había en Apocalipsis 3, del 1 al 4, nos dice, allá en la iglesia en Sardis, en este mensaje nos dice, del 1 al 4, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esto es al mensaje, no es a una persona en específico, es a la iglesia en general, ¿sí? Sé vigilante, le está diciendo la iglesia, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Sí. Pues las obras de la iglesia aquí en Sardis no eran perfectas ante Dios, ¿verdad? Estaba fallando la iglesia y tenían que corregir aquello, ¿verdad? Tenían que arrepentirse, pues para estar otra vez vivos, porque recuerdan que si pecamos, si nuestras obras no son perfectas ante Dios, entonces estamos separados de Dios. Y separación quiere decir muerte, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo para no estar en esa situación, ¿verdad? Como iglesia, sino todos juntos, todos constantes, trabajando, sirviendo al Señor en todas las cosas, ¿verdad? Hay otras 2 iglesias aquí en Apocalipsis que se nos habla que todas sus obras eran perfectas. Todo lo que estaba haciendo la iglesia estaba bien ante Dios. Cuando algunos dicen, no, es que no es posible que la iglesia sea perfecta. No es posible que la iglesia ande bien ante Dios completamente. Sí, ¿cómo que no? Claro que sí, hay 2 aquí. En estas 7 iglesias de Asia. Y a las demás, a las que fallaron en algo, bueno, tenían la oportunidad todavía de corregirlo, ¿verdad? De arrepentirse y corregir aquello, pedir perdón, y estarían perfectas ante Dios, ¿verdad? Pues ahora, ¿verdad? Podemos pensar, bueno, pues ya no estamos en ese tiempo, ¿verdad? O no podemos recibir aquel mensaje directamente de nuestro Señor Jesús para hacernos saber. Pero sí podemos escudriñar las Escrituras, examinarnos a nosotros mismos, examinarnos como iglesia y ver qué es lo que estamos haciendo o no estamos haciendo ante Dios y corregirlo y ser mejores cada vez. A una iglesia se le dijo, retén lo que tienes, ¿verdad? Si hubiera algo malo, entonces no le diría retén esa maldad,
sino que todo era bueno. Le dice, retén lo que tienes, mantente de esa manera. ¿Verdad? Continúa así. Pues debemos estar en esa misma situación, ¿verdad? También. Hemos visto pues cómo somos responsables individualmente, pero también tenemos responsabilidad como congregación. Ya estábamos viendo aquí estos ejemplos, ¿verdad? En Apocalipsis, pero algunos otros detalles, ¿verdad? En la iglesia del Señor y congregación independiente. Como iglesia, hermanos, somos independientes de las demás congregaciones. Somos la misma iglesia, ¿verdad? Pero cada congregación es responsable. Nosotros aquí, como iglesia en Dover, tenemos responsabilidad como iglesia local. Nosotros, ¿verdad? No tenemos autoridad sobre otras congregaciones. Claro que podemos animarlos, que podemos visitarlos, ¿verdad? Y gozarnos con ellos también en la misma esperanza, porque la esperanza es una. Y aún también podemos animarnos a corregir algunos errores, ¿verdad? Si están en pecado. Claro, eso es bíblico. No hay nada en contra, ¿verdad?, de que vayamos a corregir a algún hermano de otro lugar. No como disciplina, pero sí como ánimo para nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Como las iglesias de Asia, cada una era responsable, cada congregación es responsable, así como acabamos de leer. 7 iglesias que a cada una se le dijo, tú estás haciendo esto y no estás haciendo esto. Tú estás haciendo esto y no es. Arrepiéntete. Tú estás muy bien. Sigue así. ¿Verdad? Cada una, ese es el ejemplo que vemos muy claramente. Cada una era responsable por sus obras, por su trabajo, ¿verdad? Así que aquí nosotros recordemos eso siempre. Estemos activos, ¿verdad? Siempre, en todo momento, trabajando. Vamos pienso, ¿verdad? A ponernos en una algo más común entre nosotros, ¿verdad? Que nos llamemos, que nos comuniquemos, no solamente, ¿verdad?, los días aquí de reunión, sino más seguido, ¿verdad? Sobre todo si algo, necesitamos oración por algo, ¿verdad? Y ah, es algo muy bueno. En estos días la hermana Edith le llamaba a Patty, ¿verdad?, para pedirle oración por Frida, que había estado algo mala, ¿verdad? Se puso, y por ella también, y así que nos dio mucho gusto, ¿verdad? Claro, no nos dio gusto que estaba enferma, ¿verdad? Pero que nos llamara y pidiera oraciones, muy bien. Y así, cada quien, ¿verdad? Cada quien también. Acordémonos siempre de nuestros hermanos, ¿verdad? Y pidamos así oración y apoyo de aquellos, ¿verdad?, que estamos en el mismo camino. Muy bien, así que cada congregación es autónoma, cada congregación trabaja. Si una cierra, ¿verdad?, sus puertas en error, ¿verdad?, pues seguirán otras fieles. Por eso, ¿verdad?, se habla o podemos examinar que el plan de Dios es perfecto. No porque una congregación, como las de Asia otra vez, no porque una congregación estaba mal, toda la iglesia, o sea, todas las demás congregaciones sufrían por eso. No. Esa congregación solamente tenía que corregir aquello. Si las demás estaban bien, bueno, ellos seguían fieles. Si venía el Señor en aquel día, pues las fieles irían a Dios, ¿verdad? Y las que estaban en pecado, pues no. Entonces el plan de Dios es perfecto. Solamente tenemos que seguirlo, esforzarnos, ¿verdad?, por seguir ese plan que Dios nos ha trazado, que Él nos enseña en las Escrituras, muy claramente. Y aún así, en el mundo religioso hay tanto error. Y nos seguimos preguntando por qué. Si es tan claro, ¿verdad? Y hay tantos errores en el mundo religioso.
Bueno, tenía Hebreos 12:28 también que nos enseña que la iglesia del Señor no termina, no desaparece como yo ponía aquí, sino que es por siempre, ¿verdad? La iglesia en general. Claro que algunos, ¿verdad? No todos los que somos miembros de la iglesia, quizás vamos a recibir aquella salvación. Solo si somos fieles a Dios estaremos con el Señor. Pero la iglesia en general siempre existirá. Siempre estará, nos dice Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Primero, ¿qué quiere decir inconmovible? Que no cambia. ¿Sí? Que no cambia. Y eso implica muchas cosas. Que la iglesia no deja de ser. Que los mandamientos no cambian. Como algunos dicen, pero son otras épocas, son otros años. No, siempre es igual. Los mandamientos de Dios son iguales, no importa cuántos miles de años han pasado. Ya van 2000, alrededor de 2000. Los mandamientos son los mismos. ¿Sí? Así que es un reino, que es la iglesia del Señor, habiendo recibido esta iglesia de parte de Dios, siendo parte de ella, tengamos gratitud. O sea, ser agradecidos con Dios, ¿verdad? De estar y de ser parte de esa iglesia del Señor. Y mediante ella, o sea, el reino, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Sí. Y por la gracia, ¿verdad? Gracias a nuestro Señor. Pues mediante todo esto que hemos recibido de parte de Dios, sirvámosle a Él, ¿verdad? Agradándole con temor y reverencia, agradando a Dios con temor, teniendo miedo de fallarle en algo, ¿verdad? Teniendo miedo de que vayamos a recibir algún castigo, que no seamos fieles a Dios. Sí debe haber ese temor. Si no, no nos importara, ¿verdad? No, tiene que haber aquel temor en nosotros para esforzarnos y servirle mejor. Y también la última palabra, y reverencia. Ser reverentes a Dios, ¿verdad? Aún desde, ¿verdad? Que nos dicen las Escrituras, dar a Dios, dar al Señor lo mejor de nosotros, ¿verdad? O dar lo mejor al Señor. Por ahí hay un himno, ¿verdad? Dar lo mejor al Maestro, también, ¿verdad? Que es lo mejor esfuerzo, la mejor adoración, todo, ¿verdad? Lo mejor a Dios. Él se lo merece. Él lo pide de nosotros. Así debemos pues de hacerlo constantemente. Bueno, y otro punto sobre la iglesia también que es muy importante, ¿verdad? Para mantenernos firmes, como estamos hablando por ese remanente, ¿verdad? Que podemos ser para Dios, como lo fueron aquellos 7000 en aquel tiempo. Bueno, pues la iglesia se gobierna sola, o sea, cada congregación. Recordemos esto en 1 de Pedro 5:2. Perdón. 1 de Pedro 5:2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Aquí Pedro, bueno, Dios a través de Pedro está diciendo a los ancianos, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Bueno, otra vez nos habla de la autonomía local. Solamente los ancianos que están entre nosotros. No tenemos ancianos en este momento aquí en esta congregación, ¿verdad? Pero no quiere decir que no somos iglesia del Señor. Así era la iglesia al principio. Después se mandó poner los ancianos, ¿verdad?
Eh, Así que si tuviéramos ancianos aquí, nuestros ancianos no podrían ir a gobernar o a cuidar la grey de otra congregación. No, solo los que están entre nosotros, ¿verdad? Así que esto es lo que se nos enseña. Y después es otro tema, ya ver todo el demás trabajo que es para los ancianos, ¿verdad? El cuidar, sí, de la grey, pero también ver, ¿verdad? Lo que quiere decir es cuando hay alguna situación, cuando hay un problema, ellos animan, ayudan a resolver la situación, etcétera. Ahora vemos, ¿verdad? Los ancianos en muchos lugares, pues en la organización, ¿verdad? Cómo se hacen las cosas, los estudios, todo aquello es muy importante, el trabajo, ¿verdad? Como iglesia, hermanos, para seguir creciendo. Si no tenemos ancianos, nosotros mismos, ¿verdad? Pues nos esforzamos por seguir firmes, ordenadamente, sirviendo a Dios y ultimadamente poder llegar al Señor en aquel día. Hermanos, ya acercándonos al final, Efesios 6:10 nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Diariamente, hermanos, debemos de seguir fortaleciéndonos. ¿Cómo? En el conocimiento. Eso es lo que nos aumenta nuestra fe, el conocimiento de la palabra de Dios. Así que diariamente meditemos, recordemos, aprendamos, recordemos y sigamos estudiando y leyendo, porque así nos fortalecemos en el Señor. ¿Sí? No olvidemos esto. Fortalecernos en el Señor diariamente. Hebreos 3:13 nos dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Cada día, no de vez en cuando, no cuando nos vemos solamente, sino cada día nos debemos de exhortar y animar. Entre tanto que se dice hoy, ¿sí? Mientras estamos aquí, es lo que quiere decir. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Verdad? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. No, debemos de seguir siempre con aquel corazón suave, con aquel corazón humilde, ¿verdad? Que busca a Dios. Nunca tener un corazón, ¿verdad? Rígido, rebelde ante Dios. Si pasamos alguna situación, algo difícil, no, al contrario, que nos haga más dóciles, ¿verdad? Porque nos enseña la paciencia, etcétera. ¿Sí? Así que nos exhortamos unos a otros cada día. Y por último, el último versículo en esta ocasión, 2 Corintios 11:28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, dice Pablo. También nosotros, hermanos, nos debemos de preocupar por las iglesias, por nuestros hermanos. Sí, la iglesia de Dios en todo lugar. Pero, ¿cuánto más aquí nosotros mismos, ¿verdad? Estemos firmes, estemos constantes, aprendamos, ¿verdad? A estar siempre deseosos de estar aquí para adorar a Dios, para animarnos, para cumplir con estas cosas precisamente, ¿verdad? Cumplir con esto de animarnos, exhortarnos cada día. Y sobre todo, claramente, ¿verdad? Los días de reunión también, juntos adorando a nuestro Señor, sirviendo a nuestro Dios. Así que, hermanos, sigamos pidiendo por la obra, ¿verdad? Por el crecimiento de cada uno de nosotros, que estemos firmes, que podamos ser siempre ese remanente para Dios. Ser como esos 7,000, ¿verdad? Ver ese buen ejemplo que aún en aquella situación tan difícil, tan fuerte alrededor de ellos, como quiera, se mantuvieron firmes, ¿verdad? Hay una foto, me recordaba, de aquellos tiempos de Hitler, en que toman una foto al público donde está dando un discurso
y están todos los oficiales, porque están todos vestidos de su uniforme ante pues el que era su líder. Y están todos haciendo una señal, ¿verdad? De como ellos hacían, ¿verdad? Con su mano, su brazo, saludando. Y entre todos había uno que no lo hizo. ¿Sí? Así se ve una foto, yo no recuerdo ni en dónde la vi. Así que mientras muchas personas, todos estaban siendo fieles a ese hombre, uno no lo era, ¿verdad? Seguramente no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo. Bueno, pues como cristianos, algo similar. Aunque el mundo entero, aún familia, vecinos o quien esté a nuestro alrededor, ¿verdad? Estén participando de algún mal, nosotros no, ¿verdad? Estoy seguro que para esa persona fue difícil, ¿verdad? Quedarse con los brazos y ver a todos los demás que sí estaban aceptando. También para el cristiano puede ser difícil, pero debemos de estar firmes, ¿verdad? Amar a Dios primeramente por sobre todas las cosas. Le animamos, pues, aún estamos entre los que buscan a Dios. No seamos influenciados, ¿verdad? Por el mundo. Aún estamos aquí, hermanos. Estamos, se dice hoy, ¿verdad? Todavía estamos en este camino y todavía hay peligro, ¿verdad? Porque todavía siguen los días. Sigamos, pues, firmes sin ser influenciados por el mal y el pecado que nos rodea. El Señor les bendiga. Gracias por su atención, hermanos y amigos. Vamos ahora a cantar nuestro Señor un himno más, un himno de invitación.